Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Vamos a comenzar. Esperemos que resulte esta experiencia entre lo presencial y todos los colegas, compañeros, compañeras que están en el Zoom, porque estamos muy contentos de estar haciendo esta actividad hoy aquí en APSA. Es una actividad que organizamos entre el capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de APSA y el EATIP, que es el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial. Estamos en épocas difíciles, estamos como todos muy atravesados por la situación de la coyuntura, por lo que viene pasando. Creo que con sentimientos de incertidumbre, de desasosiego, de desconcierto, de angustia. Perdón, una cosa. Voy a pedir que los compañeros que están en el Zoom se silencien, por favor, porque acá tenemos un micrófono y se escucha muy fuerte. Y no sé si todos están escuchando bien, esperamos que sí. Ok. Bueno, como decía, frente a estas cuestiones que nos van pasando, que vamos sintiendo, que nos preocupan, ayer a la noche justo un periodista decía en la tele, la sensación es que nos quedamos sin horizonte, que me gustó un poco porque, o me identifiqué, no me gustó, pero creo que me identifiqué un poco con eso. Y bueno, en ese sentido se nos ocurrió tener un encuentro para poder pensar de estas cosas, como parte de las prácticas que sabemos que nos reparan y que nos dan una perspectiva. Justo el viernes pasado tuvimos la noticia que sabíamos que iba a ocurrir en algún momento, pero bueno, de la pérdida de Norita Cortiñas, por eso la quisimos traer acá presente y de alguna manera hacer nuestro homenaje. Esta semana, bueno, falleció también Lita Boitano y falleció una mamá de La Rioja, Pocha Torres, así que bueno, creo que de alguna manera a esta cuestión en que estamos y el futuro, también estas situaciones nos suman, ¿no? Nos pegaron, hubo mucha tristeza, y también, bueno, queremos, así como queda este vacío, también tomar el legado de las madres en relación a la grupalidad, a lo colectivo, a tomar su modelo, ¿no? De estar unidas. En el caso particular de Norita, creo que en momentos de tanta fractura, de tantas grietas, ella creo que para todos es un símbolo de unidad. En su figura nos pudimos identificar todos, porque siempre estuvo del lado de las causas justas. Así bueno, y también queremos tomar el modelo de las madres de la resistencia y de la rebeldía, como para poder generar nuevas cosas. Así que bueno, en esa idea de juntarnos, de pensar, de resistir y de rebelarnos y de tratar de crear cosas nuevas, pensamos el título de este encuentro, que se llama Construcción Colectiva, defender derechos, crear sentidos y sostener ideales. Un poco era como la idea, y en esta idea se nos ocurrió invitar a dos queridos compañeros, que son Diana Cordon, que en realidad también estaba en la gestación de la propuesta, y Daniel Feierstein, que es desde distintas perspectivas, desde distintas trayectorias académicas, militantes, son dos personas muy valiosas que permanentemente aportan ideas y aportan al campo de la reflexión, en el campo popular, para poder seguir pensando, para cuestionarnos, para tratar de entender esta realidad tan compleja y ver cómo salir adelante. Así que estamos muy contentos de proponer este diálogo. Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal de CONICET y profesor en la UNTREF y en la UBA. Diana Cordon, y bueno, y es un invitado que tenemos especial que no es de la casa, digamos, así que te agradecemos muchísimo que te hayas sumado. Y Diana Cordon, que sí, todos la conocemos porque es de la casa, es además socia de honor de nuestra institución, es una gran compañera, es presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos, presidenta honoraria del capítulo de grupos de APSA, para remitirme solamente a su trayectoria en APSA, pero tiene una amplia
trabajo y trayectoria, sobre todo yo diría en este caso como militante de derechos humanos y como, a mí no me gusta esa palabra, pero la voy a usar con intelectual, porque es una persona que aporta permanentemente ideas y una manera de poder pensar que nos permite como abrir la cabeza y además es muy optimista, que en estos tiempos eso es muy importante. Así que bueno, la idea es proponer un diálogo entre ellos, pensamos en una dinámica que va a ser, si están todos de acuerdo, en donde cada uno va a plantear alguna idea, 10 minutos, uno, 10 minutos el otro. Es más, yo me voy a un reloj, porque se me rompió mi reloj pulsera, que ahora lo voy a poner. Y entre cada bloque vamos a abrir para algún comentario o pregunta del público, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Va a empezar Diana. Creo que estaban acá poniendo de acuerdo. Sí. Entonces la dinámica, repito, sería así. Va a comenzar Diana ahora, después habla Daniel, y ahí tanto las personas que están aquí como los que están en el Zoom, si quieren hacer algún comentario, alguna intervención, nos dicen. Flor, estamos acá las dos coordinando para también poder prestar atención a las manos del Zoom. Así que nada, solo eso, que los comentarios, intervenciones, tratar de ser breves como para poder ir... que podamos tener los 3 bloques. Tal cual, que no nos estanquemos en el primero. Así que bueno, gracias a todos por estar y empezamos. Diana. Bueno, yo primero quiero decirles que estoy contenta de estar, como decía Mariana, en nuestra casa y de poder compartir con ustedes y poder compartir con Daniel esto que en verdad me parece que tiene que ser una conversación en la que todos participemos, ¿no? Yo recordaba que con Daniel me fue bastante difícil pensar que hablar hoy, porque como dice Mariana, yo soy muy optimista y ahora tengo que rescatar, ya lo rescato a Gramsci de entrada nomás, y voy a rescatar el optimismo de la voluntad, porque el pesimismo de la conciencia también está presente. Y pensaba que tuvimos con Daniel un conversatorio en tiempos de pandemia, cuando ya escribiste el libro sobre pandemia, y hace un año más o menos tuvimos otro conversatorio, ya no me acuerdo el tema, los temas, pero tengo la sensación como que hubiera pasado 20 años. Mi sensación subjetiva es que de aquello que hablamos en esas dos oportunidades, a lo que hoy nos atraviesa a todos, es como un mundo diferente, digamos, ¿no? Como que irrumpió, así como irrumpió la pandemia en su momento y estaba en el orden de lo impensable y nos conectó con nuestras vulnerabilidades, bueno, de la misma manera lo que está pasando hoy en Argentina y en el mundo, me parece que nos ha inundado profundamente. Yo voy a plantear algunas ideas y preocupaciones que tengo y también incertidumbres, pero digamos, la idea que tengo siempre es que todo lo que cada uno de nosotros elabora siempre tiene la impronta de lo colectivo. Es decir, que de entrada me parece que no hay una producción estrictamente individual, aunque siempre está la impronta de lo individual, la peculiaridad de lo individual, pero creo que siempre estamos en interdependencia, estamos en conversación, siempre tenemos un interlocutor real o imaginario con el que vamos produciendo ideas, de manera que entiendo que algunas de las cosas que a cada uno de nosotros que nos ocurren pueden tener eco en todo. Y pensaba entonces en términos de una idea fuerte que hemos trabajado mucho con Lucila Edelman, que es la idea de poder ir produciendo lo que nosotros llamábamos un collage y un rompecabezas, porque lo planteo de entrada porque tomábamos una idea de Caes que él plantea que en cualquier situación, pero especialmente en las situaciones traumáticas, es muy importante lo que él llama préstamo de preconsciente, que serían los archivos que cada uno tiene. Pero ocurre que en las situaciones traumáticas siempre, ustedes saben que los traumas no tienen representación, que por lo tanto son zonas de silencio. Entonces,
la idea sería que cada uno tiene determinados escotomas que pueden ser llenados por otros que tienen otros escotomas y que en conjunto, por lo tanto, podemos trabajar para recomponer las situaciones de unidad perdida, digamos, que podemos tener, y lo del collage tiene que ver con que la pincelada que podemos dar cada uno va construyendo algo novedoso, diferente, como una producción general. Y la idea, me parece, sería que esta conversación, no me gusta decir conversatorio, esta conversación y este intercambio tenga que ver con ir armando ideas que nos permitan armar ese collage que necesitamos como propuesta en lo social, en lo político, en lo cultural y también en nuestra especificidad de trabajo. Y me parece que hay una primera cuestión que es el tema de poder escucharnos, porque sobre todo en nuestro campo es muy frecuente que en vez de escucharnos repliquemos. Estamos preparados para la réplica, ¿no? Alguien dice algo y ya estamos pensando cómo le contestamos. Y me parece que en este caso de lo que se trata precisamente es de que nos podamos escuchar y ser claros que hay algo del aporte contributivo. Y no sí, es necesaria la discusión y el debate, por supuesto, porque tenemos diferencias, pero no es lo mismo la réplica que el debate. Entonces me parece que está bueno plantearnos este tema de la escucha. Y por último, todas estas son como preconsideraciones. Por último, yo diría lo siguiente, que una de las ideas que a mí me parece que tenemos que debatir es lo que serían los pactos de negativos. Porque me parece que en nuestro campo hay, en estos tiempos, no fue así en otros tiempos, no quiero hablar, no quiero empezar con que todo tiempo pasado fue mejor, pero en estos tiempos hay muchas veces un planteo que para cuidar nuestros campos, para cuidar, digamos, cuidarnos de las diferencias, cuidarnos de las fracturas, declaramos la extraterritorialidad de nuestro campo. Y por lo tanto hay temas que no ponemos en discusión para no tener conflictividades. Y esto incluye cómo incide lo social en el psiquismo, por ejemplo. Cómo lo social es un factor interno al psiquismo. Y si hablamos de problemáticas sociales y culturales, etcétera, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que eso opera como un factor interno en cada uno de nosotros. Y por lo tanto me parece que está bueno que en ese tema, incluido en que nos podamos escuchar, que podamos debatir, que podamos reconocer que a veces hay diferencias fuertísimas que se pueden presentar, de cualquier manera es posible, me parece, abordar los temas y no generar que de eso no se habla para cuidar nuestro campo específico. Creo que no lo cuidamos. Bien, entonces Mariana hizo una descripción que me pareció sintética y muy clara de la situación angustiosa, tormentosa, no, no sé qué otro adjetivo ponerle, digamos, en la que vivimos y que nos interpela permanentemente. Entonces, digamos, ya que estamos en ARSA, diríamos, primero me parece que está bueno hacer una especie de diagnóstico de situación. ¿No? Y en este sentido, lo primero sería plantearnos un tema claro, que es que se ha impuesto el capitalismo a escala mundial, y que esto no es una cuestión secundaria, como les decía, de otro terreno, sino que es parte de una realidad que viene desde hace muchísimos años, y que la subjetividad está absolutamente conmovida por todas las vicisitudes que implica la situación en el mundo, y en este sentido pensar que no estamos con una crisis de la política, sino que se han producido profundos cambios en el campo social y cultural, amén de los cambios, digamos, de la situación económica, amén de, bueno, de esto que yo decía, como que el capitalismo está instalado a escala mundial,
pero se han producido profundos cambios socioculturales que incluyen a la política, pero que van más allá de la política. Y esto simultáneamente con algo que nos atraviesa, que a mí les cuento que me tiene... a mí me gustaba la astronomía, entonces me tiene dada vuelta, que es el fenómeno de la revolución tecnológica, o como le queremos llamar, los avances tecnológicos, que ya están incorporados a nuestra vida cotidiana. Yo diría dos cosas. La primera sería que ni hablemos de la inteligencia artificial, que como el otro día a mí me gusta respetar a los autores, digamos, ¿no? Y Benazayag, que ha sacado un libro ahora que dice la máquina no comprende y el cerebro no comprende. Bueno, él hace una serie de planteos, no voy a ir al tema. La máquina no piensa y el cerebro tampoco. Exacto. Pero lo que él plantea es el tema de que la máquina ni siente ni comprende. Entonces, bueno, una cuestión sería todo lo que... Y plantea el tema de que la máquina, que hay una modificación en el funcionamiento cerebral, digamos, ¿no? Yo no soy experta en... Lo miro a Juan Carlos, no soy experta en el funcionamiento cerebral, pero plantea la delegación de funciones y cómo la delegación de funciones hace que haya cambios funcionales en el cerebro. Tema, digamos, fundamental. Él dice, si alguien tiene que hacer en la escuela, aprender a hacer una raíz cuadrada, después no se va a acordar cómo se hace la raíz cuadrada, pero va a tener un proceso de pensamiento distinto que si aprieta un botón y le sale el resultado de la raíz cuadrada. Entonces, esto sería un aspecto. Y el otro aspecto sería que en lo tecnológico vivimos con el celular puesto. Yo tengo un compañero en la asociación de grupos que escribió un cuento de una semana sin celular. Terrible. Sin internet. Bueno, tremendo. Entonces, pero quiero decir que lo del celular... 2 minutos, bueno, entonces paro. En esto paro. Voy a... La otra cuestión que quería plantear, y a lo que iba, era el tema de los cambios en la cultura. A mí me parece que tenemos que estudiar el problema del pasaje de la modernidad a la posmodernidad. Como tengo muy poco tiempo, doy por hecho que todos conocemos de qué se trata la modernidad y de qué se trata la ruptura con la religión y la puesta a punto, poniendo el centro en el hombre, por eso se suele hablar del antropoceno. La racionalidad, pero además el ascenso de la burguesía, posteriormente la aparición de la clase obrera, etcétera, etcétera. Cae la modernidad, digo el título de la modernidad, cae en la época de los grandes relatos. Ahora se dice, la época de los grandes relatos y de las grandes narraciones. Y yo digo, además de los grandes relatos y las grandes narraciones, fue una época de grandes transformaciones sociales en el mundo. En el medio estuvo la Revolución Francesa, estuvieron las revoluciones socialistas que después implosionaron, y, por ejemplo, Enzo Traverso dice que el siglo XX, va al siglo XX, dice, se lo suele considerar el siglo de la victimología. ¿Por qué? Porque fue el Holocausto, dice, y en realidad el siglo XX fue un siglo de enormes transformaciones y de enormes luchas en el mundo entero. Y él reivindica que no fue solamente el tiempo de las pérdidas, etc. Caída la modernidad, entramos en ese campo de lo posmoderno que yo, y caído el muro de Berlín, diría, voy a mirar mi papel para ser rápido, Daniel, pero diría que pasamos del tiempo de los grandes relatos al tiempo de los pequeños relatos, en que la búsqueda de la verdad ya no hay versiones. Por ejemplo, la historia son versiones, distintas versiones, pero no hay una tenerse a los hechos. Eso lo vemos también hoy en el periodismo. Uno compra periódicos de distintas orientaciones, cada cual tiene su versión, pero no hay una preocupación al estilo Walsh
de investigar los hechos y después interpretar, tener interpretaciones diferentes, pero los hechos existen. Hoy día todo serían versiones. Esto habilita el camino a la posverdad. Lo otro que caracteriza la época es el tema de las redes, con los avatares, con vidas paralelas en las redes. Creo que esto afecta el contrato narcisista, después lo podemos hablar, pero produce además una falta de sentidos en relación a lo colectivo, que sería yo me las rebusco solo, o tengo que hacer solo, o puro placer, o soy emprendedor y como emprendedor voy a arreglármela sola, etc. Pero esto está desde usinas culturales, no es algo que surge espontáneamente, sino que hay usinas culturales. Y que, bueno, paro ahí y después seguimos. No sé, tenés al menos, no sé si querés decir una frase, decila, pero ya tenemos que Bueno, quiero decir una sola frase que me parece muy buena. Te conozco, pero... Bueno, me conoce y me tiene cortita, pero una cuestión. Creo que hay un problema, omito todo, pero que hay un problema acá y en todos lados, que es que hay una fractura social que hay que reconocer, que no es una fractura, son múltiples fracturas sociales que producen fenómenos de fragmentación, fragmentos que son islas que tienen sus propias lógicas colectivas y que habrá puentes entre las islas, pero son islas territoriales, islas sectarias, islas de escuela privada y dentro de la escuela privada, ¿qué escuela privada? Islas por clase también, islas del narco, es decir, que tenemos que estar atentos a este fenómeno que no es solo de fractura entre la gente de bien y todos los demás que somos la gente de mal, sino que son múltiples fracturas que fragmentan el cuerpo social. Vamos charlando. Bueno, no, buenísimo. Yo había pensado los tres bloques, pero lo charlábamos recién con Diana, ¿no? Con los tres ejes de la charla, uno cada uno, que era entrarle al defender derechos, pero cuando Diana me contó que pensaba, coinciden mucho, más allá de que no lo pensó igual. Y voy a entrar por un tema, yo pensaba de este primer bloque. Perdón, les vamos a pedir de nuevo a todos los participantes del Zoom que por favor se silencien porque si no acá hace mucha interferencia. Gracias. Bien. Pensaba como cuatro ejes de ese primer bloque, pero el primero conecta con esto último que decía Diana y con algo que decías al principio, Diana, en relación a la forma de construcción de identidad, de subjetivación y su vinculación con la fragmentación contemporánea, ¿no? Y creo que esto del siglo de la victimología, me parece que no es el siglo XX, que es justamente un siglo de otros procesos, donde es la victimología que se mira en el siglo XX, pero es el siglo XXI, y que es esta construcción identitaria en clave de víctima, que es parte de la fragmentación. Y entonces lo que pensaba para los tres bloques es que todos sabemos la situación en la que estamos, que no tiene sentido reiterar qué maldad tienen aquellos que implementan determinadas medidas. Me parece que es bastante poco fructífero, poco productivo y que tiene mucho más sentido ver cómo nosotros estamos atravesados por un montón de problemas. Y estos eran los cuatro ejes que pensaba para estos 10 minutitos del primer bloque, que era uno, esta cuestión de cómo se ha dado un proceso de subjetivación que nos encierra en un individualismo cada vez más exacerbado, que cuando ve la articulación con el otro la ve en clave corporativa, y por eso yo le decía a Mariana, después de que pusieron el título, que de los tres ejes me gustaban el segundo y el tercero, el primero no, porque esa lógica de defender derechos está pensada hoy en esa clave corporativa fragmentaria, ¿sí? Son los derechos que no nos corresponden universalmente por ser seres humanos, sino los derechos de estos versus los derechos de esos, todos reclamándole en una lógica infantil al Estado de quiero para mí, ¿por qué mis derechos no? Y que esto es absolutamente fragmentador de un horizonte mucho más interesante que era el de los siglos XIX y XX, fin del XIX o comienzo del XX, que es queremos la justicia para todos, no el derecho para mí.
queremos desarmar la desigualdad, no que a mí me den algo más porque me corresponde, y además en esta lógica del pasado, lo cual lo hace mucho más injusto, y creo que explica por qué la nueva derecha interpela tantas fracciones, porque la izquierda se transformó de una propuesta para mayorías en una propuesta para minorías. Entonces, yo, en función de que mis antepasados vivieron la Shoah, necesitaría merecer como judío, pero eso vale para los indígenas que fueron perseguidos durante la constitución del Estado argentino, vale para las mujeres y la historia del patriarcado. El problema es que no dice necesariamente mucho de la situación actual. Entonces, Estados Unidos, para poner un eje, resulta que el white trash, este blanco que sufre, es blanco, es occidental, es hombre, pero sufre las inclemencias del capitalismo financiero, ese no, porque ese disfruta los beneficios, vaya a saber qué beneficios, disfruta del patriarcado, de la dominación colonial, entonces me parece que se han instalado consignas que nos fragmentan, que dividen el mundo, y este es el segundo eje, de un modo esencialista. Esto es, hay identidades buenas, hay identidades malas. Por lo tanto, nosotros tenemos el bien, el mal, en una forma esencial, y en esa esencialización justamente nos quedamos en la defensa de las minorías que representan el bien. Entonces, ¿cómo imaginar que pueda haber? Me acuerdo en una presentación de un libro mío, en un lindo debate que se armó con Rita Segato, ¿sí? Cuando yo planteaba esto y un poco le generaba cierto fastidio, y en un momento pisa el propio palito cuando dice, pues yo le decía, ella planteaba como que había una lógica de dominación, que cada sector dominaba a otro, pero entonces en un momento dice, las mujeres no. Ah, claro, tenemos a Thatcher, tenemos a nuestra vicepresidenta, pero no, son mujeres, ellas el mal no, las mujeres están del lado del bien, el mal está del lado de los hombres. Digo, en esta lógica hemos dividido el mundo de esta manera y le hemos regalado enormes mayorías a las nuevas derechas, que como no se sienten interpeladas por ese discurso, porque ante su sufrimiento lo único que podrían hacer es pedir perdón por el mal pasado, que vaya a saber si sus tatarabuelos cometieron o no, era también un debate difícil, complejo, pero que yo he tenido siempre con los compañeros mapuche, de cuando nos reunimos y se dirigen a mí con el término Winca por mi tez, digamos, decir, yo no tengo ningún antepasado en toda mi línea genealógica que haya producido ninguna expoliación, ni que han llegado huyendo del proceso de persecución, no tiene nada que ver con el proceso de expoliación a las comunidades originarias de nuestro país, y entonces desde ese lugar, es decir, no acepto ese lugar de interpelación, hablemos como compañeros que estamos en luchas comunes, esto de, ustedes son el bien por el origen que reivindican, y yo vendría a ser parte del mal por la tez que tengo, digamos, es una lógica de racismo invertido, digamos, que solo nos fragmenta en esta lógica de fragmentación, y que creo que es un problema del progresismo y de la izquierda. Perry Anderson lo identificó ya en los años 70, cuando hablaba de las izquierdas culturales, y de cómo esas izquierdas culturales se habían divorciado y alienado de las masas a las que representaban. Y entonces resulta que hoy en el mundo las izquierdas representan a sectores medios acomodados y los sectores populares están acompañando a las nuevas derechas. Podemos dar la respuesta fácil de están todos alienados, es porque miran todo el día televisión y son todos estúpidos y no entienden que van contra sus intereses, o tratar de pensar un poco más qué estamos haciendo nosotros que genera ese problema. Tercer eje, digo, los cuatro se vinculan, ¿sí? En esta lógica victimológica y esencialista, y por eso lo que me hacía ruido defender derechos, todos nos pensamos como receptores y podríamos decir reclamadores también de derechos, pero nadie se asume como portador de responsabilidades. Esto es, y esto hace Yo sabía que ibas a imposible decir la eso. convivencia social, digamos, ¿no? O sea, todos creemos que todo nos corresponde, pero todos al mismo tiempo creemos que no nos corresponde nada hacia el otro, ¿sí? Entonces se vincula con esta individualización, este solipsismo, diría, ya no solo individualización, exagerado, en el cual el mundo es todo lo que me han hecho a mí. El problema es que todos podemos encontrar, esta es la trampa de la lógica victimológica, porque ¿en qué se arma la nueva derecha
norteamericana con los white trash, bueno, poniendo sobre la mesa sus propios sufrimientos, porque digo, todos tenemos sufrimientos para poner sobre la mesa, y si nuestra mirada va a ser solo en clave de nuestro propio sufrimiento y todo lo que merecemos por nuestro sufrimiento, y jamás en clave de aquello que le debemos al otro que podemos construir conjuntamente, bueno, la exacerbación de esto es este fenómeno que nos está ocurriendo en Argentina, este laboratorio, que además parece determinado por el destino, ¿no? Que este tipo que viene a imponernos este modelo del solipsismo absoluto se llama mi ley, digamos, ¿no? O sea, parece, para psicoanalista, digamos, uno diría, bueno, parece que fue preparado intencionalmente, o sea, ¿qué viene a plantear y por qué es tan acompañado por un conjunto de población que ha asumido con la colaboración de muchísimas fuerzas de izquierda y progresistas, y probablemente de muchos de nosotros también, que lo único que vale es mi ley? Esto es, en esta cosa Foucaultiana, hasta podríamos decir, de que solo se mira de modo miope la norma, y entonces la norma solo es imposición de poder. No se ve la cara de la norma, que es límite al poderoso, porque si no hay ninguna ley, la única ley que vale es mi ley, y cada uno cree que vale su ley, bueno, el principio de realidad lo que va a imponer es que la única ley que va a valer es la del que tiene tanques, ametralladora o bomba para imponerla. Digamos, ¿no? Esto es, la ley es una limitación al que tiene poder también, no es solo una imposición de poder. Entonces, en esto de a mí nadie me va a decir cómo tengo que, te digo, no es un discurso solo de la derecha, uno lo ve en la derecha, es un discurso muy de la izquierda, de esta izquierda cultural. A mí nadie me va a venir a decir, o al revés, yo le voy a decir a partir de lo que yo creo, una de las cosas que más reacciones ha generado, cómo tenés que hablar, cómo tenés que utilizar los géneros al hablar, cómo tenés que modular. Bueno, una de las cosas que más rechazo ha causado el progresismo de la última década, en todas las encuestas que uno ve en Argentina, digo, para tirar provocaciones, se dan cuenta que estoy intentando provocar, es el rechazo al lenguaje inclusivo. Porque la pregunta es, la dominación, que insisto, para mí es un problema patriarcal, yo creo que hay que distinguir machista de patriarcal. La dominación machista, que creo que es la compleja, porque la función paterna tiene otros elementos. La machista se resuelve hablando con una letra en tal o cual lugar, esto es, y además imponiendo ese modo de hablar. Digo, esto generó problemas. Hoy tenemos 80-85% de rechazo en la sociedad. Eso es una de las medidas. Entonces, claro, permite otras cosas. Permite que emerja un machismo desaforado, ¿sí? La reinstalación de la violencia machista, pero producto de un montón de elementos que hay que ver. Producto también, y con eso cierro, porque es la cuarta, del desvanecimiento de ese rol normativo, que es en esa confusión entre machismo y patriarcado, el desvanecimiento de la función paterna, cuyo eje es justamente la instauración de un límite. Está bien, uno podría decir por qué una mujer no puede jugar una función paterna. Sí, por supuesto, puede jugar cuando decimos función paterna, no estamos diciendo un hombre, pero sí estamos diciendo que hay una función en la instauración de un límite que cae en la condena al patriarcado y al colonialismo como parte de las lógicas de dominación. Entonces, en esta lógica, a mí no me vas a decir de generaciones criadas con la convicción de esos padres de a vos no te puedo decir, ¿sí? Porque sería autoritarismo, y entonces es esto, somos padres que hemos criado hijos con la lógica de a vos qué te parece. A los 8, a los 10, a los 12, a los 6, ¿sí? Puedo salir a, no sé, a vos qué te parece. Bueno, yo creo que este es el resultado de todo ese proceso. Claro, es más doloroso verlo así. Es más fácil decir, este es el resultado de la estupidización de la población, ¿sí? Que claro, nos deja tranquilos, nos encierra cada vez en una secta más chiquita, porque somos los que realmente la tenemos clara y no nos hemos estupidizado como todo el resto, en vez de ver que hay un problema, que digo, que no solo nos atraviesa, no somos parte de ese problema, sino que tenemos, hablando de responsabilidades, una responsabilidad importante en la resolución de ese problema, y que no lo vamos a revertir hasta que no empecemos a ordenar un poquito los elementos, ¿no? Por supuesto que podemos disentir, por eso propongo más una metodología que una bola de cristal, digamos, digo,
podemos disentir en cada uno de esos elementos, pero sí necesitamos una metodología donde empezar a revisarnos, empezar a discutir entre nosotros qué de estas nuevas subjetivaciones nos atraviesa, cuánto hemos colaborado en estas nuevas subjetivaciones y cómo hacemos para transformarlas. Pero bueno, está ahí. Primero. Bueno, un momento. No sé si alguien quiere decir algo, quiere hacer da ganas de seguir escuchando, pero bueno, si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que vienen proponiendo, es como que no para la cabeza de cada uno, se le va para todos lados, ¿no? ¿Algún comentario? No. No, simplemente lo que decía, perdón, Sí. lo que decía Diana. ¿Querés decir tu nombre? Y si te podés acercar un poquito, porque acá tenemos Claro, un así te micrófono escuchan. que nos capta mejor y escuchan los compañeros que están en el Zoom. Bueno, no, lo que decía. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo. Lo que decía Diana con respecto a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial y todo eso, estoy de acuerdo con ella. Tampoco predico, por supuesto, la tecnofobia, porque acá nos están viendo de un modo casi mágico, maravilloso. Pero lo que sí me preocupa, creo que es la preocupación de ella también y de muchos, es la total delegación de funciones a la máquina, al celular y, como decía vos, Diana, el tema de cómo funciona la cabeza de un chico cuando va delegando todo a la máquina. Y te quería preguntar a vos, en todo caso, si las nuevas tecnologías se le juegan en contra de la política, en el sentido que despolitizan, en vez de hacernos tomar conciencia de la subjetividad que nos invade, lo de afuera, y en qué medida la tecnología, en especial el uso abusivo del celular, nos convierte en islas y nos convierte también en apolíticos. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere decir? Adelante. Siguiendo lo que proponía Diana al principio, no es réplica, es ampliación, o más bien tratar de contrastar con ustedes algo que me da vuelta en la cabeza hace tiempo para definir el problema que están presentando con muchísima lucidez, ¿no? Porque por momentos parece que fuera la crisis de cosas que vienen dándose y que están sufriendo una transformación cuantitativa, en parte cualitativa, etc. Mientras que la impresión que tengo, y perdónenme el término que quizás tiene una gran polisemia y se puede definir de una manera o de otra, que es el término epocal, que creo que tenemos que definir bien el problema inicial. Para mí, estamos atravesando culturalmente a nivel mundial, de manera muy polifacética y expresado a nivel doméstico también, una crisis epocal. Una crisis epocal de la cultura, que se precipitó, yo creo, se empezó a gestar hacia fines de después de la Segunda Guerra Mundial, que encontró un hito fundamental en la caída del muro de Berlín, que pretendió encontrar una envoltura filosófica en el llamado posmodernismo, que ya pasó, que ahora se habla de transmodernismo inclusive, y que está enancada en un cambio de las formas de producción y en una revolución tecnológica que no frena y que cada vez va arrojando nuevas formas, primero de control de la naturaleza, pero ahora de aspectos que intentan superar la naturaleza. Es decir, esto que dice Benayayab del cerebro no piensa, la máquina no piensa, no razona, hoy día Silicon Valley está planteando cosas que ni siquiera estamos enterados, pero por los trascendidos que existen, le empiezan a dar a la máquina ciertas funciones que ni imaginábamos que podían llegar a tener, como las que tiene ahora no las imaginábamos en el 2005 o en el 2010, ¿no? Entonces creo que definir bien la cuestión de la crisis epocal, si me permiten la exageración, ¿no es cierto?, porque es un poco exagerado, yo diría que se compara con el Renacimiento. Es un cambio en todas las dimensiones de la cultura, en donde hay un mundo que se está muriendo, que está terminando, cuyas categorías, escalas de valores, sistemas filosóficos, tecnología, dominio del mundo, relaciones interpersonales, etc.,
dejan de existir como tales para que empecemos a vivir de otra manera. Y eso no lo sabemos. Por eso lo que vos decías de que vivimos en la incertidumbre. Pues la ignorancia es algo que no sabemos, pero se puede saber. La incertidumbre es algo que no sabemos porque no se No puede nos saber. podemos representar Claro, siquiera. no lo podemos saber por el momento y se va dando. Esto se parece más a la ruptura de paradigma en el sentido de Kuhn, haciendo una nueva dimensión inconmensurable, como el universo ptolomeico y el universo copernicano. Pero también hay otra manera de pensar los cambios históricos, como lo propone Robert Castell, es decir, ver qué hay de nuevo en todo cambio y qué hay de arrastre en el cambio, ¿no? Y me parece que empezar a disecar ese tipo de cosas, que seguramente ustedes van a continuar haciendo, nos puede ubicar mejor metodológicamente en esta problemática. Gracias. Gracias. ¿Eh? ¿El nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Quieren leerlo? ¿Estamos o tenemos alguna más? A ver, Tenemos unos comentarios acá en el... si les parece, Florencia, En podés el chat. leer los comentarios Sí. del chat Dale. y seguimos. Atilio Clementín, solo esto, qué revolucionario lo que están planteando, produce un movimiento de sensaciones, contradicciones y unidad, lo que van diciendo, reconocerse responsable, muy fuerte. Y Natalia Gómez, la norma vista como miope, mi ley, la ley para poner límite al poder, maravillosa reflexión. No, yo Bueno. breve respondo una cosita y le alargamos el segundo bloque. Ujú. Porque estaban las dos preguntas conectadas, la de Hugo y Juan Carlos, las dos intervenciones, que es el rol de lo tecnológico, un poco comentaba Diana. Yo diría dos cositas. En relación a la pregunta específica de Hugo, creo que efectivamente hay elementos en los desarrollos, sobre todo de las redes sociales, que se articulan con este proceso de subjetivación. Pero eso no es la tecnología, digo, para no caer en una cosa alienada y no volvernos ludistas, digamos, ¿no? Ludistas de los que salen a romper las máquinas en la revolución industrial, digo. El problema no es tanto la tecnología, sino, y que yo lo he charlado mucho con programadores del campo popular o con gente que está más en esta lógica y que no se ha desarrollado lo suficiente, que es el responsable de los problemas de subjetivación de estas redes sociales es el tipo de algoritmo que utilizan las redes sociales. Ese tipo de algoritmo no fue creado para jodernos, en realidad fue creado para ganar más dinero, porque el primero fue Amazon y después a partir de eso toda la potencia que le da Google y demás. Lo que digo es, una cuestión que es interesante para pensar es que no es un hecho de la naturaleza. Esas mismas redes podrían funcionar con otros algoritmos. Y otros algoritmos podrían generar otros resultados. Entonces, el algoritmo genera, por ser muy breve, porque si no nos iríamos a otra charla, pero digo, genera filtros burbuja, entonces te muestra y te ratifica todo lo que cree que vos querés ver en función de lo que viste, entonces cada vez te encierra más y no te expone a la disonancia, pero además vos mismo te excluís de la disonancia con toda esta función que el progresismo reivindica mucho también y que para mí es muy problemática, del bloqueo. Esto de que no el bloqueo de un troll que puede ser, sino el bloqueo del primo que no piensa como vos. Digamos, no quiero que mi muro me ponga... Bueno, el problema es que el enriquecimiento a partir del debate, de la disonancia, o sea, si uno no se expone a la disonancia, uno mismo se empobrece, y esto lo vemos o sea, estos esencialismos de los que hablaba son producto de empobrecimientos en que cada vez nos encerramos más en siempre lo mismo. Digamos. Esto genera el algoritmo que supone que siempre que lo mismo, ahora ni siquiera está constatado que eso sea más exitoso incluso en términos comerciales, digo. No sé qué pasaría con un algoritmo que te exponga un 25% de disonancia con distintos niveles de disonancia, lo que vos siempre buscás. Habría que ver, el problema es que nadie lo diseñó. Por eso digo que es un problema interesante para los programadores, que no es, otro algoritmo no es, che, poneme lo que yo quiero, no es eso, sino otra lógica de funcionamiento de la red social. El segundo problema de la red social es que construye un hecho social desde la intimidad, y entonces esto la que lo vio de modo maravilloso y muy pionero fue Bleichmark 20 años atrás, pero no lo podía imaginar en las redes sociales, pero lo vio como proceso, que es la caída de las inhibiciones morales. Otra vez,
Para el progresismo las inhibiciones morales son un problema. Las inhibiciones morales son una herramienta fundamental de construcción de lazo social. Yo tengo pudor, tengo vergüenza, tengo culpa porque el otro juega un rol en mí. Entonces yo no quiero que el otro me mire de esa manera, entonces me contengo, digamos. Esta inhibición de que me contengo es fundamental para la construcción de lazo. En la red social, como estoy tuiteando en el living o en el dormitorio de casa solito, en la privacidad, hago cosas que no haría socialmente. Pero eso que hago es social. Entonces lo hago hacia otros, lo hago con otros. Entonces facilita mucho la caída de las inhibiciones morales y luego incluso lo lleva al ámbito del encuentro cara a cara también, porque tan reiterado en lo virtual, de pronto empieza a aparecer también en esa situación ya propiamente personal, social, cara a cara, y que creo que son elementos para pensar. Pero insisto, ninguno de esos elementos me parece que provenga de la tecnología en sí, sino de lo que hacemos con la tecnología y cómo funciona, que es el mismo problema de los siglos XVII, XVIII, en la misma lógica de alienación que decía Juan Carlos. Es cierto esta lógica de alienación que planteaban de Benazayag, me preocupa mirarlo solo en esa clave, en el sentido del trabajo del artesano fue alienado por la masa y fue fragmentado en infinidad de trabajos. Marx pensó de un modo interesantísimo lo que podía generar esa alienación, pero no es que no hubo humanidad porque no tengamos más artesanos, digamos. Entonces, en este sentido es cierto, la inteligencia artificial está asumiendo tareas intelectuales que nos queda la pregunta de qué va a pasar cuando las próximas generaciones no las sepan hacer más. No es que necesariamente catastrófico, queda preguntarse qué cosas sí tendrían que hacer, aunque la haga. Digo, calculadoras hay hace mucho tiempo y sin embargo los chicos todavía siguen aprendiendo a sumar, a restar, a dividir. No porque no lo pueda hacer una calculadora, sino porque consideramos que es una actividad que es importante realizar. Bueno, hacer un resumen, digo, montones de cosas que te va a hacer la inteligencia artificial. De grabar un texto. Perdón, no, como que en nuestro caso, somos terapeutas, hoy salió un comunicado de denuncia de la Federación de Psicólogos de la República Argentina por el chat GPT que atiende, PUX, creo que es el nombre propio, que atiende, da atención psicológica y recomienda aplicarse con clonazepam. Así que bueno, hay todo un debate en particular. Vamos abajo. Bueno, ¿seguimos? Dale. Yo, digamos, no seguiría con este tema porque me parece que ya planteó, comparto lo que vos decís, y pensaba, cuando vos decías qué hacemos, que no es la máquina, efectivamente, pensaba que hacía una extrapolación a nuestra función como terapeutas, que no se trata simplemente de historizar y que mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera, sino qué hacemos con esa historia, qué hacemos con el problema y cómo reformulamos qué vamos a hacer en función de lo que podemos, de lo que tenemos entre manos. Yo, varias cosas que me despertaron las diferentes intervenciones. Primero, yo creo que efectivamente estamos en una crisis epocal, pero tiendo a pensar que hay algo que sería esta época, el siglo XXI, me dan impresiones que era, bueno, hubo cambios cualitativos primero y después cambios cuantitativos durante el siglo XX, pero a mí me da la impresión de que el siglo XXI, precisamente por la articulación de estos fenómenos, produce un cambio radical, ¿no? Un cambio radical. Y de paso me acordé lo que decía Dari, que decía respecto de la tecnología. Él decía que en un siglo, en este siglo, hablábamos con vos, Juan Carlos, el otro día, se van a producir cambios que superan toda la historia desde los primates, digamos, ¿no? Los cambios que se van a producir en este siglo. Y me parece que efectivamente, yo les decía que me gusta la astronomía porque siempre me pareció que me daba unas incógnitas tremendas que me desesperaba que no iba a poder saber qué pasa. Y ahora, en realidad, no sé qué es lo que va a pasar en nuestro mundo, digamos, ¿no? No lo podemos representar por la profundidad de los cambios. Ahora,
Sí tengo alguna cuestión en polémica con Daniel. Sería lo siguiente. Yo creo que vuelvo a que se puso en discusión el tema, ¿se acuerdan de lo uno? Que fue toda la discusión, no existe lo uno fracasó, etcétera, etcétera. Y entonces el cambio general se vio como un imposible. El cambio en las condiciones de producción, el cambio de las relaciones de producción y el cambio en el orden de la cultura y de las relaciones sociales apareció como un imposible. Llamémoslo el posibilismo. Y a mí me parece que una vez estábamos con Darío en el casamiento de una actriz y una persona dijo, ahora todos los comunistas son verdes. Nos transformamos, o no sé cómo dijo, en verde. Entonces, a mí me parece que la idea de que no se pueden producir cambios profundos determinó que, o tuvo un papel importante, no voy a decir que determinó totalmente, que aparecieran movimientos específicos en lugar de una propuesta generalizadora. Entonces, efectivamente, están las propuestas de los feminismos y las diversidades, de los pueblos originarios, de los que estamos en derechos humanos, de los desocupados, etcétera, 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 los ambientalistas y demás. Ahora, yo no reniego de eso para nada, porque esos movimientos implican prácticas sociales de las personas que lo viven, implican un encuentro con la escena pública en la que esas personas, como ya que Mariana habló de Norita, que esas personas, como fueron las madres en su momento, al hacer una práctica social, tienen la posibilidad de conseguir logros, por un lado, como se han conseguido, y simultáneamente de transformarse a sí mismas y sentirse más protagonistas que público. Entonces, a mí me parece que el problema no es que no existan, a mí me parece que el problema que hoy tenemos planteado es el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es otra cosa. ¿Qué es lo que vos decías? El narcisismo de las pequeñas diferencias de que los feminismos es lo más importante del mundo, que los pueblos son lo más... Y nos peleamos cuando en realidad todos estos derechos, que yo creo que son derechos que tenemos que adquirir y algunos derechos adquiridos, el gran desafío que tenemos es ver cómo salir de los narcisismos de las pequeñas diferencias y entender que todos estos fenómenos tienen que ver con una crisis económica, social y cultural global y que por lo tanto necesitan una respuesta articulada y global, porque es la misma discusión que aparece entre la micropolítica y la macropolítica en otro plano. A mí me parece que las micropolíticas son fundamentales porque son las experiencias que hacemos, pero si no se articulan en la macropolítica, con la micropolítica sola no la podemos resolver. Entonces, yo no es que me peleo en la crítica, lo que digo, me explico. No estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Podríamos no estar y estaría bárbaro, Sí, pero estamos de acuerdo. Claro. En esto estamos de acuerdo. Y es muy, digamos, eso uno lo vive experiencialmente, digamos, ¿no es cierto? Porque en cada uno de las, digamos, cada uno toma serían los particularismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece que los particularismos necesitan ser integrados en propuestas nuevas. Y además que sí tenemos la experiencia de que lo que pasó no anduvo, que por lo tanto es imprescindible construir propuestas nuevas. Eso quería plantear. Después, creo que tenemos a mí me parece también que es importante ver, no sé si hoy tendremos tiempo, pero yo creo que es importante ver la operatoria de estas nuevas derechas que describe también Pablo Stefanoni, ¿no? Les cuento en secreto que nos encontramos con Daniel
un día que habíamos ido con Darío al teatro y Daniel me dice, tenés que leer, tienen que leer Agustín Laje. Por supuesto, volvimos a casa, compramos La generación idiota de Agustín Laje y yo me quería morir. Porque si creemos que estos dicen cualquier cosa, no dicen cualquier cosa. Dicen cosas que todos podríamos suscribir primero para sacar conclusiones que no tienen nada que ver con lo que pensamos, ¿no? Lo digo de paso. Entonces, a mí me parece que es importante ver cómo operan, porque no solo operan con un proyecto económico, operan con discursos, operan con contenidos y formas del discurso, operan ocupando la escena social y colocando a la gente en lugar de público y no de protagonista. Es decir, que tienen un modelo de operatoria que no lo podemos subestimar y por eso están creciendo acá, bueno, por eso son gobiernos de acá, pero además están creciendo en Europa, Trump puede volver a ser presidente en Estados Unidos, etc. Entonces me parece que lo que estoy de acuerdo con Daniel es que tenemos que hacer una reflexión que incluya la autocrítica, que no podemos solo reflexionar que algo de afuera vino, sino que tenemos que reflexionar de cuáles fueron las condiciones que generaron la posibilidad de que esto entrara. Y si hay tiempo, a mí me gustaría hablar de los modos en que operan sobre la subjetividad estos discursos, pero no sé si va a haber tiempo. Pero lo que quería decir, que me parece que un elemento importante que hoy tenemos que pensar también, es que se ha roto el zócalo de ilusión social. Entonces, bueno, los que trabajamos en el campo sí sabemos, pero los que no trabajan en el campo sí saben que para armar una pareja hace falta estar enamorado. Si no es una sociedad de responsabilidad limitada o lo que sea. Pero para armar pareja hay que enamorarse. Y después del enamoramiento en el que somos todos iguales, maravillosos, etcétera, se pasa el amor, pero se pasa el amor sosteniendo un zócalo de enamoramiento. No se trata de perder todo. Tiene que haber un zócalo de enamoramiento para sostener una pareja. En un grupo, la ilusión grupal es necesaria para que se arme el grupo. Estamos bien juntos, nos sentimos bárbaros. Ahora, no podemos vivir en ilusión grupal, pero tiene que haber un zócalo de ilusión. Y a mí me parece que hay dos factores muy importantes que inciden hoy, que uno es la ruptura del zócalo de ilusión, que no tiene nada que ver con lo ilusorio. ¿Me explico? Lo ilusorio es una falsedad, por decirlo de alguna manera rápida. En cambio, la ilusión, ese zócalo de ilusión, a mí me parece que se ha roto socialmente y es parte de ese sentimiento de agobio, de malestar. Pero que uno habla con todo el mundo y todos estamos mal. Todos estamos mal, los pacientes están mal, nosotros estamos mal, todos estamos mal, nos peleamos. Hay situaciones, no hablo de las violencias que por supuesto están en una dimensión inédita, pero hay un malestar, hay sentimientos de tristeza, de hostilidad, de agresividad, de rabia, etcétera, sobre lo cual operan. Pero me parece que tiene que ver con la ruptura de ese zócalo de ilusión. Y creo que el otro es el desinvestimiento del futuro. Es decir, que en este fenómeno de puro presente, el futuro está desinvestido. Y cuando uno empieza a pensar en esto, parece que fuera un retrógrado de la modernidad, ¿no? Es como en el tema de los ideales. No hablemos de los ideales porque eso es modernidad pura. Bueno, yo creo que tenemos que repensar este tema, porque para construir algo diferente sí tenemos que retomar, y me parece muy bien la propuesta del nombre de la mesa, el tema de los ideales. Ya está, paro acá, si no. Bueno, va a hablar Daniel, sé que estás levantando la mano, pero termina él y después hablas vos y un compañero que está pidiendo el Zoom, ¿sí? Bien. Dos cositas. Primero, en relación al comentario de Diana, que estamos de acuerdo, pero a mí me gusta provocar, pero además no solo que me gusta provocar, sino que además estoy enojado. Entonces, cuando estoy enojado, más provoco. Y creo que Diana dice lo mismo de un modo más amoroso, porque estamos de acuerdo. Con todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Yo creo que traería, vos decías al principio Gramsci. Gramsci pensó estos problemas con una riqueza enorme, que decía, el momento corporativo es un momento necesario de la construcción de luchas, pero es un momento.
Y si queda como momento, fragmento, o sea, hay que poder saltar de ese momento corporativo al momento universalizador, y creo que lo que ha ocurrido es lo contrario. Ese momento corporativo, además, no solo que no logra saltar, sino que construye como enemigo a todos los demás. Al poner su eje de modo esencialista, todos sus posibles aliados son enemigos, porque como divide el mundo en bien y mal, y ese bien y mal es esencial, entonces no podés hacer nada para cambiarlo. Entonces, son identidades que, pon una cita así, tu género, tu test, no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, si estás del lado de los malos, no tenés nada para hacerlo. Lo único que puedes hacer es perdón, que su potencialidad política es cercana a cero, que no es lo mismo que asumir responsabilidad, que es otra cosa, de revertir cuestiones. Entonces, me parece que esto, pero de acuerdo con lo que plantea, no es que reniego de esa construcción, así que estamos de acuerdo. Algunas cositas en relación al segundo eje, que era esto que planteaban como construir sentido, ¿no? Y me parece que un problema que también hemos tenido es qué ha pasado con la transmisión generacional, cómo se juega esa transmisión, y cómo hay fenómenos que son bastante universales, pero después algunos específicos de Argentina, lo voy a bajar a Argentina para pensar que tiene sus especificidades, ¿no? O sea, ¿y qué rol tiene el pasado en esa transmisión? El que es general y que es como una segunda derivación de esto que decíamos de la victimología, es que el pasado que está presente es el pasado de sufrimiento, el pasado que está invisibilizado es el de lucha. Esto es, lo que ponemos sobre la mesa son los sufrimientos de todos los nuestros que nos dan derecho. Ahora, las luchas, las conquistas, la forma, eso no está más. Entonces, el problema es todo lo que hemos sufrido, nunca es cómo se construyó, qué problemas tuvo, a dónde pudo llegar, qué cosas se lograron, de qué manera se lograron. Está invisibilizado. Y entonces eso nos paraliza, colabora con ese individualismo, porque pareciera que lo único que podemos hacer es quejarnos o tratar de que los nuestros lleguen al poder, así finalmente nos reivindicamos por todos los sufrimientos, pero imposible que lleguen si no entendemos cómo llegaron todos los otros que alguna vez llegaron, porque la historia de la lucha no está. En nuestro país eso es muy claro, con algo que me llama muchísimo la atención y cada vez más, que es cómo hemos borrado los 80 y los 90 del relato colectivo de la transmisión a las generaciones que no vivieron los 80 y los 90. Y Norita, como una figura que decíamos crucial entre tantos otros, pero ella justamente en esa capacidad de articulación, en esa capacidad en el desierto posterior tratar de romper nuestras fragmentaciones infructuosamente, digamos, pero que tuvo que ver con todo ese proceso que la posibilidad de llegar, por un lado, a derrotar la impunidad, por otro lado, a las conquistas pequeñas, tímidas, chiquitas que se lograron en esa primera década del siglo XXI, único momento después de la dictadura donde el coeficiente de Gini fue para el lado de los sectores populares, por poco tiempo, 6, 7 años, poquito, pero el único momento, o sea, todo el resto ha sido al revés. Bueno, eso fue producto de las luchas de los 80 y los 90. Sin eso no es. Ahora, eso en el discurso no está, y entonces se asume una alienación infernal, que es que este relato en el cual hay un tipo que ganó las elecciones, apenas, en realidad salió segundo, el otro se baja del balotaje, y entonces agarra la lapicera, esta metáfora de la lapicera me parece espantosa, y se pone a firmar, como si toda la política fuera a firmar cosas, y después dice, pero firma Vicentini, y después no lo sostiene. Bueno, ¿cómo se sostiene? No se sostiene firmando. ¿Qué hay atrás para sostener la disputa con los sectores hegemónicos de determinadas conquistas después de 20 y pico años donde esa lucha, lejos de reivindicarse, se fue desarmando, donde esas organizaciones o se cooptaron en el peor sentido porque se desarmaron o se destruyeron producto del hostigamiento y la agresión permanente, o se fragmentaron en 7 grupos que cada uno odia al otro? Bueno, todo ese proceso explica la orfandad actual, pero en las nuevas generaciones explica la imposibilidad ni siquiera de recuperar ese proceso de lucha que, por lo que veo en las edades de acá, todos nosotros protagonizamos, pero nosotros mismos no lo contamos. No es que el poder no lo cuenta. No está, se hizo un salto de los 70 al 2003, donde los 80, el 2001 fue un momento de lío,
hubo crisis, lío, se armó lío, después llegaron después del lío y empezaron a firmar cosas muy lindas. ¿No? Todo el proceso de resistencia, de lucha, de construcción colectiva, de todo lo que implicó, digo, teniendo a Diana acá, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia como la plataforma que nos nucleaba a todos, porque la única que no estaba ahí era Eve, pero todos sabíamos que Eve es Eve y que igual con Eve se hablaba, y después ahí estaban todos en el 96, pero todos, no todos los organismos de derechos humanos, todos los grupos que estaban participando de luchas donde fuera, porque ahí estaban sindicatos, estaban movimientos barriales, estaban centros culturales, estaban... La potencia que, bueno, que en ese momento fue derechos humanos. Hoy, lamentablemente, hay que entender que producto de muchos errores del campo de derechos humanos, hoy lo que articula las luchas ni es ni va a ser derechos humanos. Tendremos que ver quién puede ser lo que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia fue en ese momento, quién podrá ser Norita o quienes fueron, o sea, en qué sector estará eso que la sociedad considere un faro moral, como eran para nosotros los organismos, es decir, bueno, acá coincidimos todos es eso, con todas nuestras diferencias de las que no renegamos, porque en ese encuentro Memoria, Verdad y Justicia tenía peronista, tenía todas las variantes de la izquierda, tenía sectores autonomistas, tenía radicales, tenía de todo, tenía hasta sectores de cierta derecha liberal más democrática que participó un poquito medio con asco, pero de este proceso porque veía que, bueno, en la lucha contra la impunidad estaba, digamos, la no reivindicación contra la dictadura estaba. Digo, eso que se configuró en ese momento no lo podemos repetir, porque la historia no se repite, sí podemos entenderlo como proceso de lucha y recuperarlo como parte de nuestra historia y sobre todo de la transmisión, porque por ahí no lo haremos nosotros, pero para que alguien sepa cómo hacerlo, tiene que conocer la historia de cómo se hizo. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que ha habido una confusión total y que lo veo mucho en los sectores más jóvenes, que justamente no participaron de nada de esto, y entonces hay una confusión de que las transformaciones sociales se producirían de arriba hacia abajo. Y las del campo popular no se produjeron nunca jamás de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo era el poder hegemónico que tiene el arriba. Digamos, las del campo popular se han producido siempre al revés. Esto es, construcciones sociales que van germinando, desarrollándose, articulándose, rompiendo la fractura, pasando de lo corporativo a lo más universal y logran imponerle al Estado determinadas cosas. Con un representante más amigo, más cercano, menos cercano, le van imponiendo y le van imponiendo en tanto tienen capacidad de imponer. Y sea quien sea el que está ahí, en cuanto no tienen más, no va a poder hacer más. Que uno de los que lo entendió muy bien, que lo veo como en este desierto tratando de gritar, es García Linera, digamos, una y otra vez, analizando su propia experiencia en Bolivia, donde él mismo ve, además siendo muy autocrítico de todo ese proceso, y donde ve, claro, cuando se nos acaba ese combustible de una movilización que no es la que nosotros llamamos. Esa es la diferencia. No es que el gobierno te dice andá y vas. Es la que nos lleva puestos, pero que es una forma que quizás Perón fue uno de los que lo tuvo claro, digamos, que era decir, yo soy un mediador, pero para ser un mediador necesito tener toda una presión de cierto lado para decirle a los poderes hegemónicos, mira, es conmigo o arreglate con eso. Yo te manejo este quilombo. Para manejarte este quilombo vas a tener que ceder esto, esto y esto. Y ahí mantenemos la situación en orden y en paz. ¿No querés? Arreglate. Pero para tener ese diálogo con los sectores hegemónicos, vos tenés que tener una fuerza que además no es exactamente tuya. ¿Sí? La autonomía de esa fuerza le sirve no solo a la fuerza, que por supuesto le sirve porque es la forma de no renunciar a ideales, le sirve también al que le toca el rol de negociador, cuanto mejor sea, tanto más le sirve. Uno no es que insultando va a asustar a ningún sector hegemónico, ni poniéndose duro, ni firmando muchas cosas. La forma de ponerse límite es decirle, mirá, conmigo es más posible, podemos hablar. Acá tenemos de otro. ¿Hasta dónde estás dispuesto, no? Más allá de a cuánto pueda llegar es otro. Por ahí llegará tanto que se llevará puesto a ese que negocia. Puede ser, digamos, sería una potencia enorme y veremos cómo sigue. Digamos, ¿no? Pero me parece que esa confusión entre cómo se construye la potencia política
fue un problema y cierro estoy, ¿no? Sí. Con algo que decías, Diana, y que me parece fundamental verlo en distintos planos, este concepto tan tremendo de René Caes, de pactos de negativos, digamos, ¿no? Creo que muchos de estos problemas se expresan en profundos pactos de negativos que no solo son de la sociedad argentina, sino que en algunos casos son del campo popular. Y a mí me parece que se ha construido en esta narrativa progresista kirchnerista, llamémoslo, del siglo XXI, está jugando muy fuerte un pacto de negativo que es, bueno, si decimos dónde estábamos en los 80 y 90, este es el motivo por el que se constituyó ese silencio. Si decimos dónde estábamos, es el problema del pacto negativo. Bueno, estallaría la relación. No podríamos seguir juntos, entonces nos hacemos todos los tontos, porque no estábamos en el mismo lugar, todos, pero en ese hacernos los tontos, comprensible, necesario, como todo pacto de negativo, su consecuencia, no necesariamente deseada, fue esta alienación de los sectores más jóvenes. Entonces no logran entender cómo se construye lo político, porque lo que les transmitieron es que lo político se construye de una manera que no fue como se construyó. Y entonces me parece que ahí se da una distorsión que tiene unas consecuencias políticas de gravedad en esta disputa por construir sentido. Pero bueno, yo lo sigo provocando. Bueno, a ver. Ahora ahí Diana va a parte- ser más amorosa. Esperen que falta un poquito para ustedes que vuelvan a tomar la palabra. Ahí hay un compañero que pide la palabra. Bueno, para comenzar, me congratulo de que se invite a pensar en lo impensable, en el escotoma, ¿no? A mí me transformó la vida el descubrir el escotoma que tenía en la cabeza, en la acción, en el pensamiento y en el corazón. Lo descubrí a los 17 años. Resulta de que parece que con el crecimiento o con el pasar del tiempo, descubro que a la mayoría de la gente lo atraviesan lo impensable. Eso que no quiere ver, que pasa delante de sus ojos, que a veces él mismo es protagonista o coprotagonista o cómplice, depende del rol que juega en cada circunstancia, pero no lo quiere ver. Así me encuentro con los años con Saramago, que es el campeón de la ceguera. Descubre la ceguera de nuestro tiempo, no de una época, de nuestro tiempo, y que viene de siglos anteriores. Los griegos y muchos pueblos hablaron en su momento, tuvieron grandes pensadores que hablaron de la ceguera, pero no siguió un hilo conductor. Rodolfo Walsh planteó en un momento clave de la lucha revolucionaria que parecía que las masas que habían salido a la lucha, cada 10 años se olvidan de todo, pierden la memoria. Y obviamente si pierden la memoria, no solamente no se la transmiten a un igual, sino que no se la transmiten a sus hijos nunca la reciben o dejan de recibirla, la reciben en un tramo, porque esos 10 años siempre se van corriendo. No es 10 años que cortan, ¿no? Es una descripción de un proceso. En ese proceso avanza la destrucción. Y al avanzar la destrucción, comprobamos que avanza la crisis capitalista en todo el mundo. ¿Cómo esa crisis capitalista se disfraza? Se disfraza de ultras. Así aparece el nazismo. En la crisis capitalista de Alemania aparece el nazismo. Y lo que vamos descubriendo con el escotoma, con lo que no quisimos ver, cuando se habla tanto del Holocausto y de la Shoah, que Hitler fue el gran colaborador de los judíos que fueron a Palestina a ocuparla y a echar a los palestinos.
y a masacrarlos. Pero eso quedó hasta el juicio en Jerusalén de Eichmann, quedó oculto. Cuando Eichmann le piden que hable de la época. Perdón, me preocupa porque estás haciendo como yo cada vez. Sí. Fíjate, decí tu nombre que no dijiste así. Eduardo. Eduardo. Y de ahí redondeando tu comentario, Claro. por favor. Cuando Eichmann, en un momento dado del juicio, al comienzo del juicio, declara: yo, siendo un grado segundo o tercero de la CSS, le dije a mi jefe de la CSS que me declaraba sionista. ¿Cómo sionista? Hubo gente que exclamó entre el público que escuchaba esa declaración y otra gente que se rió, pensaba que estaba cargando, ¿no? O que se había vuelto loco, pero no estaba diciendo una verdad. Se declaró sionista. ¿Por qué? Porque al mes o a los 2 meses hubo un tratado. Eduardo, perdón, tenemos, o sea, Sí, lo voy a, no sé si querés lo voy decir a algo cerrar. actualmente. No, pero ya. Claro, no, porque todo esto tiene que ver en cómo se cuenta la historia. Y si se cuenta la historia, y que todo es manipulable. Hasta yo mismo soy manipulable. Yo descubrí que había sido manipulado. Entonces, esto de pensar lo impensable, de pensar lo que está oculto y no queremos ver de nosotros mismos, y obviamente no lo vamos a querer ver del resto de la sociedad, salvo en el enemigo quizás, pero eso no sirve, porque estamos recortando la realidad. Nosotros que tenemos que armarla, entenderla para poderla transmitir. Así que me congratulo de la reunión. Allá, gracias. Había una compañera que quería hacer un comentario. Porque tenemos un micrófono. Por ahí, si te pones ahí en el costado, así no le das el... Acá, si querés, ¿se puede hablar acá? Liliana. Sí, ya sé quién son. No, yo me quedé pensaba dos cosas. Uno pensaba en la idea de mundo superpuesto de Piaget, que me parece que es un concepto que nos ayuda. Porque si el intento es como pensar en una genealogía de lo actual o de lo epocal, a mí me parece que también es interesante pensar en una genealogía de los movimientos, digamos, de los movimientos sociales que aún se expresan. Por ejemplo, el movimiento universitario. Liliana, perdón, hablas un poquitito, porque acá tenemos un micrófono para que te escuchen o acercarte a algo. Sí, no, decía que me parece que el intento absolutamente válido y agradecida de hacer una genealogía que nos permita entender algo de lo epocal. Me parece que también, digo, para no perdernos en la angustia de la pura incertidumbre, también me parece que sería interesante hacer una genealogía de lo que sí produce. Por ejemplo, el movimiento universitario en lo que produjo. Y un poco, quería tomar un poco lo que traías de Daniel, porque a mí me parece que habría que pensar otras lógicas de transmisión que no sean las de la palabra. Porque entonces, ¿acaso el feminismo no es efecto de esa transmisión? Y no es efecto de esa transmisión que no transcurre por la vía de la palabra, sino que en todo caso transcurre por la vía de las conexiones. Capaces de producir novedades radicales o acontecimientos, ¿no? Digo, ni una menos el feminismo, cualquiera de aquellos movimientos, porque me parece que, por estas dos cosas, porque me parece que la situación es tan arrasante, o podría tomar el tema de la web, porque también la web, por esto que traías vos también de los algoritmos, es capaz de aplastar cualquier posibilidad de interpelación, pero también es capaz de generar espacios de producción y de pensamiento. Entonces es como si en esto pudiese haber una convocatoria a enfrentarnos con lo doloroso, y particularmente a mí, vos dijiste, Diana, que en algún momento ibas a traer algo de cómo esto actual subjetivaba, ¿no? Porque a mí lo que me llama profundamente la atención, y creo que nos interpela como campo de la salud mental, es el nivel de falta de respuesta, de sometimiento a la crueldad actual, particularmente en Argentina. Creo que... Bueno, no, eso es una pregunta. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno,
Vamos a darle la palabra, sí, vamos a darle la palabra. Yo no dije antes el nombre de ella, que es Florencia Mourinho, que es una compañera joven del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos, y acá está pidiendo la palabra Miguel Castillo, que también es nuestro compañero, es el actual presidente de nuestro capítulo, y por suerte, por estas cuestiones que sí tiene buenas las tecnologías, está compartiendo las actividades de Tucumán. Hola, bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que, como decía Mariana, la cabeza me va de acá para allá porque me faltaban las manos para poder ir escribiendo y apuntando algunas cosas que me pareció como muy interesante. Lo primero que agradecerles, ¿no? Y celebrar que estemos acá, como dijo Diana, en nuestra casa, en APSA, y aún con la diferencia de cada uno, poder escucharnos, ¿no? Que es algo que dijo, qué importante, dijo esto Diana, y también qué importante, como decía una compañera, a través de la vía de la palabra, ¿no? O sea, poder hablar, poder debatir, aún con nuestras, algunas cuestiones incómodas, del capitalismo, el socialismo, eh, pero me quedé con algunas cosas. Primero, de Mariana, ¿no? Que dijo algo así como que perdíamos los horizontes, ¿no? Entonces me ponía a pensar, ¿no? En esto de... Me recordaba una clase de filosofía donde tomamos algo viejísimo de Sartre que dice esto de qué hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces yo pensaba ahora, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando, con la violencia, ¿no? Con esto de la eliminación del otro, como me dice un amigo, el problema del individualismo, en esta violencia de no poder ni siquiera, no sé, usar el lenguaje inclusivo o estas cosas, ¿no? Me pareció como muy interesante ahí, tomando tantas cosas que se dijeron, pensar en cuestiones, yo que soy del 85, digo, pensar en esto, de que, ¿qué hacemos, qué hace nuestra generación? Y hay una generación, o una parte de nuestra generación, no ir a la totalidad, que sí tiene un respeto por la historia y que sí queremos que nos cuenten qué pasó y seguimos tomando, como decía Mariana, eh, el ejemplo de, aún con sus diferencias de madres, con su rebeldía y su lucha, ¿no? Digo, estos significantes fuertes en estos momentos, ¿no? Donde decíamos cuál va a ser nuestro faro, ¿no? A mí me parece que siempre escuchar a Diana eh, es como ver, ¿no? Por esta cosa de ser optimistas, aún en este momento, y ver qué hacemos, ¿no? Y por otro lado pensaba esto que decía Daniel, qué importante esto de que haya una función, nosotros que trabajamos en el mundo así, esto de la función paterna como algo necesario, como este límite a la violencia de que no todos, no se puede decir cualquier cosa sin que eso tenga una consecuencia. Entonces me parece que poder, que haya algo de regulación en ese decir, ¿no? Que aparezca algo del respeto y perdón, el exceso de optimismo, pero pienso en un yo y digo, qué importante la ternura en estos momentos de violencia, ¿no? No olvidar eso. Y pensaba, con esto que decía Daniel, de poder no solo vernos como sujetos receptores de derechos, sino también responsables. Entonces, en mí, y pensando en el EPOCAL que se habló, porque digo, gracias a todos y a todas por todas las colaboraciones que hicieron, las intervenciones, porque pensaba, qué importante, en esta época, pienso en alguien dijo las luchas, o sea, en esto, cuando hay tanto individualismo, rescatar las luchas colectivas. Por eso pienso, y qué hermoso el nombre de una construcción colectiva, porque pensaba así como también nombraron el movimiento universitario, pensaba en los colegas en formación, residentes y concurrentes que nos enseñaron hace poco tiempo que se pueden lograr cosas y conseguir derechos si pensamos en esto, y para cerrar, perdón que me he alargado mucho, pero pensaba en esto que decía Diana, que con Lucila, pensaban en esto del rompecabezas, ¿no? ¿Qué sería de un rompecabezas si falta alguna de las piezas? Entonces digo, la importancia de cada una de esas piezas para conseguir algo de la esperanza, en momentos donde nos asusta, donde sentimos, como decía Diana, que todos estamos mal, los pacientes están mal, todos. Y pensaba cuando aparece algo también de esto de las madres, por ahí, bueno, a mí es una lucha que me toca muy de cerca porque siempre la amé,
y digo, aparece algo de lo real de la muerte y de la pulsión de muerte que parece que nos rodea. Pero también qué importante rescatar algo de la pulsión de vida en esto de las construcciones colectivas, de las luchas colectivas, ¿no? De lo que sí se puede más allá de las máquinas, siempre rescatando la singularidad de cada uno, cada una, cada une, ¿no? Pero digo esto de poder también ser optimista, como decía Diana, y poder rescatar y ir viendo cada elemento de ese rompecabezas. Así que, nada, eran pequeñas cositas que quería marcar. Podríamos estar toda la noche debatiendo, pero me parece eso, qué importante poder hablar y poder escucharnos. Así que les mando un abrazo a todas y a todas y gracias porque la mesa, la verdad que hermosa y poder en estos tiempos, me parece que algo que he hablado con compañeros y compañeras que en esto, de sentirnos que en lo colectivo, no digo también para los colegas en formación, para nosotros somos por ahí una generación de 80, 90, digo, Diana, Mariana, Darío, Lucila, Silvana, no me quiero olvidar, Maca, todos que son parte del capítulo, siempre son nuestro faro, ¿no? Para seguir construyendo colectivamente, tomando su fuerza, su rebeldía, su lucha. Y me parece que esos son los significantes también, más allá, en momentos muy complejos, de mucha violencia, de evitar que hablemos, digamos, debatamos, bueno, ahí estamos para seguir hablando, para seguir debatiendo y para seguir construyendo colectivamente. Así que bueno, me parece que, no sé, creo que Gracias. también tomar algo de ese optimismo. Gracias Miguel por todo el comentario. Flor va a leer un par de comentarios que tenemos acá en el chat de otros participantes y después sigue Diana. Y vamos al último bloque, ¿sí? Bueno. Marcelo Marmer dice, el rol de los medios es fundamental en el modo en que se fragmenta la sociedad contemporánea. Lo social es combatido por ser objeto de la política, a su vez señalada como corrupta. Y Pablo Paolantini dice, el relato histórico... Sí. Pablo Antoni, y que Pablo es de Lago Antoni. Pueblo, así que Sí, está súper Lago federal, Pueblo. ¿eh? Y del capítulo, aunque le leí mal el apellido. Y el capítulo de grupos también. También. El relato histórico se ha editado para que se arribe a conclusiones predeterminadas, presentadas como obvias y que así no sean expuestas a crítica alguna. Bueno, Muy bien. y sigue Diana. Diana. Bueno, Próximo bloque. títulos. Primero, Perdón, una cosa, no te olvides de lo que planteó Liliana, que es tema que venías pensando, de en qué apoya la subjetividad que estas ideas prendan, o que ciertas ideas prendan, cuando nos asusta de cómo gente que queremos y que está en todos lados, y más de la mitad de los argentinos votaron a Milei. Por ejemplo. como mañana saben lo que hablamos fuera de acá, me dice lo que tengo que decir así. Bueno, yo por lo menos trataré de decir lo siguiente. Una, me encantó lo que dijiste, que nombraste García Linera, porque yo también quería usar una expresión de García Linera, que es que él dice que no nos podemos quedar en una contemplación derrotista. Porque dice que si nos quedamos en una contemplación derrotista es también un fenómeno de autoalienación. Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta, es otro optimista, es el pobre, la pelea y la pelea. Bueno, después quería decir de tomar algo de lo que decía Liliana en este sentido. Justamente yo lo que pensaba era que, por decirlo, lo voy a decir rápido, sin hacer la apología para nada de Lula, pero Bolsonaro fue derrotado y ganó las elecciones Lula, por ejemplo. O en México ganó las elecciones, no sé, nunca me sale el, pero bueno. Lo que quiero decir es esto, que a mí me parece que en esta situación crítica existen simultáneamente las más diversas producciones. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Lili, porque está el tema, por ejemplo, el 8 de marzo, fue el 8 de marzo y pasó todo lo que pasó el 8 de marzo. El 24 de marzo yo creo que fue la manifestación más grande que hubo
en muchísimos años, por lo menos en el tema de derechos humanos y que tiene que ver con la propuesta de Villarroel y con todo lo que está planteado. Y el 23 de abril fue la marcha universitaria en defensa del derecho a la educación y en defensa de la universidad pública. Y estoy segura que por lo menos en la marcha universitaria hubo miles de pibes que votaron a Milei. Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que estamos en un momento que tenemos que visualizar esa simultaneidad. Y yo lo que muchas veces lo que hablo es el tema de que tenemos que comprender por qué la gente votó a Milei, y digo que muchas veces algunos no comprendemos y otros se enojan. Y yo creo que nos cuesta entender porque las lógicas son diferentes de pensamiento, porque la rabia, porque la expectativa de una sensación de frustración espantosa, la falta de perspectiva, la bronca contra la política, etcétera, pero quiero decir, yo hoy traté de dar algunos ejemplos de cuestiones que me parece que están en el sustrato, pero después hay una vivencia de frustración profundísima en millones de personas que agarraron y que estos tipos metieron contra la casta, contra la política y por un cambio. Bueno, y son simultáneas, quiero decir, la marcha universitaria, a mí me parece que cuando estábamos muchos en el colmo de la depresión, tomaron una medida que evidentemente la pifiaron y surgió, que es como muchas veces que surge de una situación. Yo siempre me acuerdo del Cordobazo, porque cuando fue lo del Cordobazo yo estaba y estoy en una fuerza política que decían que había un polvorín abajo, que había un polvorín, y yo decía, mis compañeros están locos de atar. ¿De qué polvorín me están hablando? Un día me levanté a la mañana y me encontré con que había estallado el Cordobazo. Lo que quiero decir es que me parece que lo que vos planteabas, Lili, de recuperar esta simultaneidad de fenómenos sociales que se producen, creo que es un elemento fundamental y que podemos trabajar sobre eso. Un tema. Segundo, de paso, yo estoy de acuerdo mucho con vos, Daniel, en esto de lo del lenguaje inclusivo en este sentido. A mí me parece que todos los que quieren hablar con lenguaje inclusivo tienen que poder hablar con lenguaje inclusivo. Pero no se puede obligar a hablar con lenguaje inclusivo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Entonces, si el lenguaje inclusivo se va a ir imponiendo socialmente de abajo para arriba, después se va a dictaminar el lenguaje inclusivo. Lo que no estoy de acuerdo, porque ahí está el narcisismo de esa diferencia. Yo estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, no lo puedo aplicar, trato de decir todas, todos y todo, bueno, nunca me sale. Bueno, quería hacer este comentario y quería decir algo de este gobierno en particular y de este sector de estas ultraderechas, que a mí me parece que tenemos que prestarle mucha atención, porque ellos han ampliado. Pablo Stefanoni lo plantea, yo lo extiendo más, pero él dice que han ampliado el campo de lo decible. Yo creo que han ampliado el campo de lo decible y de lo actuable, y de las dos cosas. Y a mí me parece que esto pone en juego el problema de las prescripciones y proscripciones de nuestra cultura. Y eso no quiere decir que nosotros defendamos nuestra cultura en bloque, porque nuestra cultura también es la cultura en la que hay hegemonía del Estado oligárquico, por decirlo de alguna forma. Es decir, pero una cosa son las prácticas contrahegemónicas, que pueden tener efectos performativos en el cuerpo social, esas prácticas, y generar nuevas ideas, y otra cosa es este tipo de ampliación y de cambiar las prescripciones y proscripciones que afectan profundamente el intercambio social. A mí me hacen pensar en términos, extrapolando en términos de la perversión. Entonces, en ese sentido, a quienes trabajamos en nuestro campo nos plantea un problema
en el campo no de la subjetividad, en el campo del psiquismo, que no es lo mismo que la subjetividad. Porque en el campo del psiquismo nos plantea el problema, primero, del corrimiento de la represión secundaria. Pequeño problema, porque se corre la represión secundaria hacia atrás, digamos, me explico, si todo está, porque la prohibición es parte de la represión secundaria, me explico, entonces hay un corrimiento de la represión secundaria que me parece que es gravísimo. Segundo, se afecta la estructura del superyo, precisamente por este tema de los límites y posibilidades, lo que vos planteabas en otro plano, Daniel, alrededor del problema de la ley soy yo, ¿no? Y a su vez se afectan las funciones yoicas de tolerancia a la frustración, de las mediaciones, la capacidad anticipatoria, etcétera, funciones del yo. Es decir, que yo creo que hay que estar atentos a la operatoria de estos discursos en esta batalla cultural, llamémosle, porque en esta batalla cultural, porque me parece que van a cosas muy profundas, por eso digo, en la subjetividad y en el propio aparato psíquico se pone en cuestión. Bueno, perdón, una sola cosa vos podés hablar. Yo le pongo el título y vos que vas a estar de acuerdo, que es el tema de la construcción del sentido común sobre la base del prejuicio. Y de eso habló mucho Hugo Bleichmann. Hugo Bleichmann planteó muy profundamente el problema del prejuicio y cómo el prejuicio organizaba el sentido común. Pero hasta ahí. Bueno, siempre la paran, ¿no? ¿Sí? Siempre te paran, no te dejan hablar. Bueno, no, por un lado que no había visto que estaban varios compañeros de la Asociación Exdetenidos, una alegría verlos acá siempre, justamente que fueron también parte central de todas estas luchas que hablábamos. Y sobre todo las que me interesa más recuperar, porque de los 70 hemos hablado mucho, pero sobre todo de los 80 y los 90, ¿no? Ese momento de reconstrucción. Dos cositas con lo de Liliana y después voy a alguna de las de Diana y al tercer eje. Primero, me parecía buenísimo esto que decías de recuperar la genealogía de lo que sí se produce también, que es esto que yo decía de la ausencia de la transmisión de las luchas, que puede ser la transmisión de las luchas pasadas, pero también de la comprensión del éxito de algunas luchas presentes, porque yo creo que si algo tuvo la marcha universitaria que había tenido históricamente la lucha por los derechos humanos, los 24 de marzo, es su transversalidad. Y eso es lo que le dio su potencia. Para ir a la marcha universitaria no tenías que estar de acuerdo con todos en qué votaste. Tenías que estar de acuerdo en que no estás dispuesto a aceptar que hagan pelota la educación pública en Argentina. Esta es la cuestión, así como para ir al 24, que está dispuesto a no aceptar la reivindicación de los milicos o que puedan ser impunes los genocidas. Me parece que hay que entender esa lógica porque esa es la transversalidad que perdimos producto de esta fragmentación de la que hablábamos ambos en el primer bloque, que es lo que nos ha quitado potencia. Y a mí me parece que fue muy interesante lo que pasó en esa marcha, porque de pronto había algunas consignas claramente expulsivas para esto. Vos decías miles, pero yo diría decenas de miles como mínimo, si no más, que estaban en esa marcha y votaron a Milei. Pero si una de tus consignas es el que no salta, votó a Milei, bueno, hay un problema ahí, porque entonces somos siempre los mismos que estamos en contra, y que estamos en contra de todo. Otra vez es la esencialización. Es o estoy con todo el bien o estoy con todo el mal. Versus la posibilidad de entender que hay alguien que puede haber tenido motivos legítimos para votar a Milei y que no está de acuerdo con la destrucción de la educación pública y que entonces viene a una marcha a enfrentar la destrucción de la educación pública, después va a ver que vota, cambiará su voto o no, digamos, pero decidirá que en esto no lo va a acompañar, y no solo no lo va a acompañar, sino que lo va a confrontar. Digamos, esta lógica de complejización de lo político se nos ha dificultado mucho. Y el segundo tema que planteaba, ya tengo más dudas, justamente en un ámbito de psicoanalista, psiquiatra, que es cierto que hay otras formas de transmisión. Ahora, en eso soy muy freudiano, que la capacidad de elaboración es a través de la palabra. Entonces,
se me dificulta pensar, o sea, el fascismo construye formas de transmisión a través de la emoción. Mira dónde lleva. Entonces, ¿podríamos construir formas de transmisión a través de la emoción? Sí, podemos. ¿Qué construye eso? O sea, la palabra, la que pone, la que agarra la emoción, le puede dar sentido, recomponer, atravesar lo traumático. Digo. Entonces me parece que ahí la cuestión del rol de la palabra, la simbolización en la transmisión, sobre todo en un momento de tanta destrucción de la metáfora, ¿no? De tanta destrucción de la posibilidad. A mí eso sí me preocupa mucho del arte, por ejemplo, pero también de los documentales sobre genocidios, ¿sí? Que era una discusión enorme, donde estaba en minoría total en los ámbitos internacionales y demás, de no solo que no es necesario, sino que es contraproducente que un espacio de formación de procesos genocida pase documentales de horas de imágenes morbosas, espantosas, innecesarias. Esa literalidad no es necesaria, la palabra es la que te permite tramitarlo. Yo te puedo contar, no hace falta que te lo muestre. Digamos, ¿no? Me parece que ahí, en un momento donde parece que toda la transmisión es la imagen, creo que hay cuestiones, pero bueno, lo tiro como problema, decir, ¿puede ser más efectivo? Seguro. Efectivo en el sentido de a cuánto llega, de cómo... ¿Qué va a producir? Tengo mi duda de cuánto nos va a servir a nosotros o cuánto va a ser una herramienta contraria. No imagino la posibilidad de reemplazar la palabra, la metáfora, la simbolización como modos de elaboración. ¿Cómo se llamaba la película que vimos? Buenísima. ¿Vieron una película? Zona de interés. ¿Eh? Zona de interés, Diana. Sí. Esa Está muy buena. Bueno, pero para Las acá puede flores. pensar en Shoah, 9 horas sobre el genocidio nazi, no tienen una imagen de una cámara de gas. No hace falta. No hace falta, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí, para pensar, 2, 3 temas del... Tirabas un montón de cosas, Diana, a ver, porque 2, 3 temas de lo que pensaba del eje de los ideales, ¿no? En términos de decir, Bauman planteaba algo muy interesante para replantearnos los límites de la defensa de los derechos humanos, que él decía, la aparición en los 80, 90 de los derechos humanos fue una baja del horizonte de ideales. Esto es, el horizonte ideal de la justicia está mucho más arriba. Una cosa es que mi horizonte sea que podamos enfrentar la desigualdad y que podamos instalar una justicia en nuestra comunidad, y otra cosa es que mi horizonte sea que no me maten y que en todo caso el que me mata o me tortura tenga alguna condena por eso. Me diría, bueno, no es que esté mal, por supuesto, pero como demasiado básico, que ese sea mi horizonte, es que bajé mi horizonte, dice Bauman, en el sentido de que desaparece de mi horizonte. Yo creo que tenemos un desafío con los ideales de poder subir otra vez el horizonte de ideales. Yo creo que en esta batalla cultural, que hay que asumirla, más allá de que es un concepto de la derecha, pero que toma de Gramsci, digamos, y justamente por eso la recomendación del AGE, porque es uno de los que lo hace muy bien, primero en ese libro sobre la batalla cultural, después todavía mejor en Generación Idiota, sí, es entender que efectivamente hay una batalla cultural donde a nivel internacional y en nuestro país estamos siendo profundamente derrotados, sobre todo en ese plano, en todos los otros campos, pero sobre todo en el plano de los ideales, que es lo que permite entender cosas que para los que provenimos de otras historias en los ideales nos aparecen como... Por eso esta respuesta fácil de fueron todos estupidizados, que hay que complejizar, pero porque no podemos procesar esta lógica de lo que está detrás de expresiones como con la mía, es que hace esta valoración de que aquel que opera en el mercado haciendo dinero es el que tiene legitimidad, pero el médico, el docente, el policía, el bombero, digamos, son los que viven de la mía y su tarea sería desjerarquizar. Esto implica toda una transformación de los valores, de qué es el sentido del trabajo, del aporte comunitario, de lo que uno hace, en lo que creo que estamos muy atrapados, porque ha sido muy contundente esa derrota, y creo que es un punto central que tenemos que revertir, que si no cuesta entender
Esto de que en la misma ley vos estás planteando que todo lo que le vas a sacar a los que más sufren y todo lo que le vas a dar a los que tienen el capital más concentrado, y que eso no haga ningún ruido, digamos, porque está en la misma ley. No es que en otros momentos uno podía decir se escondía, aparecía No, acá no. todo el discurso de la justicia social como aberración, digo, un montón de elementos. ¿Qué es esto? Se corrió el límite de lo decible y de lo actuable, pero entre otras cosas, porque hemos sufrido una derrota en el plano de los ideales, digamos, de cómo nos imaginamos la vida en común, y creo que es producto, estaba bueno esto que tirabas de Linera, de ese derrotismo, porque no imaginamos posible una transformación en ese plano de los ideales. Entonces nos refugiamos en los derechos particularizados de por lo menos no me toquen esto, digamos, pero donde parece que ya es imposible aspirar a esa posibilidad de justicia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí algunas cosas, y bueno, te dejé debiendo que decías lo del sentido común, pero, a ver, me parecía buenísimo cuando te metías más con el aparato psíquico, Diana, ¿no? Creo que hay un montón para pensar ahí, en esto que decías, el corrimiento de la represión secundaria, esto de la afectación de la estructura del super-yo. Van al narcisismo no trófico. Yo creo que en esa afectación de la estructura del super-yo es algo para pensar, lo que yo decía en otro lenguaje, pensando en otro plano, pero que es lo mismo, que es la destrucción de la función paterna, la destrucción del rol de la norma. Creo que hay mucho para trabajar ahí porque, insisto, me parece que lo utiliza la derecha, es pleno neofascismo, porque fue la característica del fascismo, pero estamos totalmente atravesados por eso. No es que lo utiliza la derecha y nosotros tenemos clarísimo eso, para nada. Hemos colaborado, la posmodernidad, el progresismo, el relativismo absoluto, ha colaborado de una manera que después uno dice, pero ¿cómo aparece el terraplanismo? Después de 30 años de decir que no hay verdades, que toda opinión vale igual, que no hay jerarquías, digamos, que nada. Entonces, lo mismo, Foster decía algo que me gustó en una clase, decía esto de el disfrute de la ignorancia, ¿no? Esto Foster planteaba algo que me parecía, lo planteaba muy bien en términos de decir, y que esto es producto de una posmodernidad que estuvo muy atravesada por la deconstrucción de izquierda también decir, claro, si no existe ninguna jerarquía, si toda palabra vale igual, si todo da lo mismo, que yo, entonces después te aparece el terraplanismo, te aparece esto, ¿vale? Un ministro de no idea del área que no tiene ninguna trayectoria, pero bueno, como todo a mí me parece, lo que a mí me parece tal cosa, entonces yo puedo aparecer diciendo a mí me parece tal cosa, y vale lo mismo mi opinión que la de un tipo que está hace 35 años laburando eso, total, es todo igual. Me parece que ahí hemos caído en una trampa, hemos colaborado muchísimo en ese proceso, que claro, después deriva en otra cosa que no queríamos, que no nos imaginábamos, que es esto, como se entronca con el neofascismo. Pero bueno, hasta ahí. Bueno, yo primero quiero agradecer muchísimo, estamos todos aquí. Te veía recién, Diana, que con estas últimas cosas que decía Daniel y que dijo en un momento derrota ideales, y que bueno, por ahí le vamos a dar un minutito más a Diana, Daniel. Claro, si ya que la está contando. Pero bueno, antes que Diana termine, a ver si nos vuelve a subir un poco los ánimos en su estilo y en sus ideas. Quiero agradecer muchísimo a todos los que están acá presentes, como decía Daniela, a los compañeros que vinieron de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. No voy a nombrar a todos, pero bueno, a ustedes especialmente, por todos los años de lucha compartidos con el IATIP, con el capítulo, y por la lucha de ustedes, ¿no? Margarita, además, recientemente, está Margarita Cruz, que recientemente acá hay compañeros en el Zoom de Colombia y de Bolivia, que de paso les contamos que Margarita acaba de ser elegida, propuesta por EATIP, para ser miembro de un comité asesor de sobrevivientes de tortura en un organismo internacional que el EATIP participa, que es el Consejo Internacional para Rehabilitación de Víctimas de Tortura, y Margarita va a pasar a ser parte de este comité asesor, así que felicitaciones y gracias, Marga. Empieza a estudiar inglés, Mike. Bueno, en Colombia se puede arreglar. No, Buscan.
Y nada más. Bueno, quiere decir de nuestra organización, en realidad yo soy producto de esa institución que tiene ya 40 años y que ha atravesado gran parte de la historia de impunidad de este país y que también estamos desconcertados, como todos los colectivos. Intentamos hacernos todas las autocríticas y tenemos un presente continuo, o sea, de repente programar una reunión para el viernes y no saber qué va a pasar el martes. O sea, no saber si tiene sentido el tema de la memoria, el tema, creemos que sí, pero realmente son masajes permanentes. Y en lo personal, a mí me hace recordar ese presente continuo como tenía en la dictadura, en el orden de las subjetividades, o sea, solamente el hoy, mañana no sabemos, por un lado. Eso, y después el tema del orden de la ley. Pensando en el tema de la justicia, de repente, se lo digo para los psiquiatras, casación desestimó de alguna manera todo el pedido de los represores en el caso del operativo Independencia, y entonces dije, no, acá, como dice la vicepresidenta, tuvo el tema de la guerrilla, de los calcetines de Marcelo, no, los jueces dijeron, no, eso no fue así, hubo un plan criminal para hacer ese delito, ahí lo dije. Y eso es el orden de la ley. De repente uno ahí se recupera un poquito más, se recupera y dice, bueno, otra vez, era cierto, es verdad. Y entonces eso y bueno, gracias a la asociación es en función de eso que viene esta propuesta por tantos años y agradecida a Yatir que nos... A mí en el caso me alarmó, me instituyó y creo que sí puedo comprender las consecuencias de la vida. Gracias. Gracias, María. Bueno, también en el Zoom lo tenemos a Sergio Maldonado, que le mandamos un abrazo enorme a Bariloche. Hay compañeros de todo el país, como decía, bueno, ahí lo veo también a Fernando Signorini, gran entrenador, futbolista, gracias Fer. Bueno, ahí están las compañeras de capítulo de salud mental de las mujeres, Mariana Palacini, Diana Salzman, no voy a nombrar a Maxi Luna, Leo Scioldi, estuvo todo el tiempo, compañeros de APSA, médicos del cuerpo médico forense, psiquiatras del cuerpo médico forense. Así que bueno, gracias a todos, enormes, los que están en el Zoom, los que están acá, y vamos a terminar la actividad con el comentario de Diana, optimista. Responsabilidad. Tal cual, es responsabilidad. No me direcciona, pero cuando dijiste los nombres de todos los que están, yo me puse nerviosa. Perdón, un último, Conquista. quiero decir, sí, un último agradecimiento especial, primero que está allá en el fondo Cecilia García y todo el equipo de conducción del Instituto de Formación de Posgrado de APSA, estuvo el doctor Sañaro y Juan Cristóbal Tenconi, que apoyaron la actividad de la misma manera que la comisión directiva de APSA y Coralu Huercho, que es la presidenta de nuestra institución, y muy especialmente a todos los compañeros que trabajan aquí, que de hecho nos están esperando porque se van más temprano, pero bueno, a todos ellos no los quiero nombrar porque son varios, pero desde Lili, que vino a limpiar la sala, hasta Héctor, que está abajo esperando, un agradecimiento muy especial del capítulo y personal. Así que bueno. Bueno, yo, por un lado, en lo que decía Daniel, agregaría, sería para otra conversación, pero todo el problema de cómo los discursos de estas nuevas derechas apuntan a capturar y a desplegar los narcisismos no tróficos y por lo tanto promueven todos los mecanismos más primarios de omnipotencia, de arbitrariedad, de la ley soy yo, hago lo que se me da la gana, etcétera, etcétera. Es decir, que digo, pues son problemas que después tenemos en la clínica y tenemos también en nuestros espacios. Yo simplemente para terminar, que Mariana me dice yo siempre tengo optimismo, es verdad.
Es verdad, pero tengo ese verdadero optimismo de la voluntad, y digo lo siguiente: si hemos sabido y hemos aprendido que no tenemos certezas, tampoco tenemos la certeza de que no es posible cambiar el mundo. Y por lo tanto, la voluntad transformadora y los debates en estos espacios y en todos los colectivos me parece que es una herramienta que tenemos para construir esperanza. Bueno, eso. Bueno, chao. Gracias a todos. No, ustedes, ¿Qué tal?